Hola a todos y de nuevo bienvenidos al canal de Ginette Guitarra. En el día de hoy nos vamos a centrar en un aspecto muy importante para la técnica de la guitarra y es hablar de la mano derecha. En el caso de las personas zurdas, pues pasarán todo este mecanismo para la mano izquierda. La guitarra clásica es un instrumento que requiere de mucha interpretación, de maravillosa ejecución y todo esto se ve en el buen resultado de la ejecución que se tenga con la mano derecha en las cuerdas. Así que sin más preámbulos, vamos a ver cómo se perfecciona nuestra técnica de esta mano. En la guitarra clásica, los dedos se definen por una letra. Es por la inicial de su nombre, P de pulgar, I de índice, M de medio, A de anular y bueno, el meñique no es usual que se use para tocar la guitarra. Así que el pulgar se va a encargar de tocar los bajos o las cuerdas entorchadas y cada uno de los otros dedos se va a encargar de tocar las cuerdas más agudas. Para iniciar vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con el dedo I, el índice, en cada una de las cuerdas. Vamos a pulsar cada cuerda con este toque que se llama enganchado. Y nos devolvemos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a apoyar el dedo. ¿Qué quiere decir? Que va a reposar sobre la cuerda siguiente. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y nos devolvemos. Quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Ese mismo ejercicio lo vamos a hacer ahora con el dedo M, el dedo medio, de manera enganchada. Sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Ahora lo mismo apoyando el dedo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el dedo A, el dedo anular. En la cuerda Mi, primera, Si, segunda, Sol, tercera, Re, cuarta, La, quinta, Mi, sexta, La, Re, Sol, Si y Mi. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a alternar dos dedos, el I y el M. Igualmente, de manera enganchada. También puedes ir repasando los nombres de las cuerdas si no te lo sabes. Ahora vamos a apoyar los dedos diciendo los nombres de las cuerdas. Mi, Si, Sol, Re, La, Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Lo mismo vas a hacer ahora con los dedos I y A. Esto es a manera de ejercicio. Siempre es importante manejar muy bien la mano derecha para cualquier pieza que se necesite interpretar. Entonces vamos con los dedos I y A. Ahora apoyando. Si se fijan bien, el sonido cambia muchísimo del enganchado al apoyado. Entonces hay que mirar la pieza que requiere en el momento que estemos tocando, que requiere si apoyado o enganchado. Y finalizando esta parte, el dedo M y el dedo A. Enganchado primero. La idea es que así tú empiezas a soltar los dedos de la mano derecha, empiezas a conocer más el instrumento, cómo se toca cada cuerda.
Ahora igual, pero apoyado. Si se fijan bien, he usado el dedo pulgar descansándolo sobre la sexta cuerda. Esto ayuda muchísimo para la posición de la mano, para no tenerla de una manera como tensionada, sino que siempre tiene que estar relajada y en esta posición. Ahora vamos a mirar cómo interpretamos o ejecutamos las cuerdas con el dedo P o pulgar. Ese se encarga siempre de tocar los bajos. Para una buena posición, entonces vamos a meter los dedos dentro de las cuerdas, el anular debajo de la primera, el medio debajo de la segunda y el índice debajo de la tercera. Así la mano nos va a quedar más cerrada, no nos va a quedar así como desordenada, como volando, sino que nos queda ya en una posición para que el pulgar pueda ejecutar. Sexta, quinta, cuarta, nos devolvemos y otra vez a la sexta. Nuevamente enganchado o tirado también le dicen. Ahora lo vamos a hacer igual, pero con el dedo apoyando la cuerda que sigue. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar ya todos los dedos, vamos a hacer una ejecución de todos los dedos. Pulgar en las entorchadas y los otros dedos en las agudas. Nuevamente. Ahí lo hice de manera apoyando el pulgar, ahora lo voy a hacer de manera tirada hacia afuera. Este ejercicio lo puedes ir incrementando la velocidad poco a poco, cosa de que llegues a hacer ya después arpegios. Ya para ir finalizando, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero de manera plaqué. Así tú ya empiezas a mirar qué sonoridad te gusta más, buscar los colores de la guitarra, los diferentes colores. La guitarra es un instrumento que se caracteriza por tener excelentes colores y variados. Eso lo hablaremos en próximos videos. Así que es muy importante el trabajo de la mano derecha. Hay muchísimos ejercicios que en otros videos les estaré compartiendo. Tengan en cuenta muy bien que su muñeca esté relajada, que no esté torcida, que no esté doblada, sino que esté siempre relajada, que siempre esté de forma natural y que se pueda mover por las cuerdas. Cada uno de estos ejercicios los puedes practicar de manera lenta, ir incrementando la velocidad para después poder llegar a ejecutar cualquier pieza que requiera arpegios o acordes de manera sencilla. Espero que este video te haya servido para conocer más sobre el mecanismo de la mano derecha en la guitarra. No olvides suscribirte, darle like, compartir el video, ya que esto ayuda muchísimo para el crecimiento de mi canal. Y no olvides seguirme en todas las redes sociales donde me encuentro como Ginette Guitarra. Hasta la próxima y mucha guitarra.